Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, 7:25 en el territorio continental ecuatoriano. Queremos dar la cordial bienvenida en estudios al director general del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, el ISPOL, coronel Renato González. También por Zoom saludamos a la doctora María Laura Patiño, experta, y al general Juan Carlos Rueda, exdirector del ISPOL y ex alto jefe policial. Quiero empezar con el coronel Renato González. Hay tanta información que decía que fluye semana a semana. La semana anterior se confirmó esta información que viene del Departamento de Estado de los Estados Unidos. John Luzuriaga Aguinaga, recuerden este nombre entre los tantos vinculados en esta estafa ocasionada al ISPOL por más de 900 millones de dólares, a la cabeza de ese famoso mago Cherres que está por los tejados. Dice, John Luzuriaga Aguinaga se declaró culpable en Tribunal Federal de Miami por haber recibido 1.4 millones de dólares en sobornos de Jorge Cherres Miño para conspirar en lavado de activos de recursos del ISPOL con empresas y cuentas en Florida. Será sentenciado el 12 de abril. Usted daba cuenta de esto. ¿Qué implica este nuevo elemento? Porque hay que estar pendiente de la justicia americana, hay que estar pendiente en Guayaquil, los procesos. Aquí no se puede dormir un segundo, no un minuto, un segundo. ¿Qué implica que John Luzuriaga se declare culpable? Muy buen día, coronel González. Buenos días, licenciado, y por su intermedio a toda la teleaudiencia. Es importantísimo porque resulta que John Luzuriaga termina siendo, no el primero, el segundo autor confeso de estos hechos. El año anterior, en el mes de julio, Luis Álvarez Villamar, que era entonces director de operaciones del DC Vale y también funcionario de la Bolsa de Valores de Guayaquil, ya había asumido recibir 3.2 millones de dólares en sobornos de Jorge Cherres y un departamento en Miami. John Luzuriaga se entrega a las autoridades norteamericanas el 26 de febrero del año pasado y saca un video que su abogado aquí en Ecuador lo difundió ampliamente como una supuesta prueba de inocencia. Recordemos que con esta arrogancia muy típica de ellos, porque sabían los nexos políticos y toda esta protección que se había formado en su alrededor, dice, voy a entregarme a las autoridades norteamericanas para demostrar mi inocencia. Bueno, 12 meses después acaba de asumir su responsabilidad porque no le quedaba de otra. ¿Qué es lo fundamental de esto? La información que John Luzuriaga pueda aportar para otros actores, porque ya está confirmada su participación y también la de Álvarez Villamar. Pero el rol de Luzuriaga es fundamental, pues recordemos que él era el director de riesgos, es decir, en un ambiente normal debía haber sido el primer escudo protector que tenía el ISPOL para realizar inversiones. Aquí ocurría completamente lo contrario. Este tipo se daba la vuelta por el país, sobre todo por Guayaquil, y fungía como jefe de inversiones, porque lo que buscaba es una serie de empresas. No solo él. Hay chats en la asistencia penal internacional donde se ve el rol de otras personas que están pasando desapercibidas, como el señor Pablo Dueñas Montero, el señor Eduardo Borja Camacho, que son cercanos a Luzuriaga y que en los mensajes interactúan sobre inversiones del ISPOL, o sea, es algo que a ellos no les correspondía. Por eso es importante, porque dentro de una cooperación eficaz como la que está teniendo este sujeto con la justicia norteamericana, lo que viene a continuación es la entrega de información, de datos, de evidencias de otras personas que estoy seguro en los próximos días, en las próximas semanas, se tendrá que conocer, y ahí es importante la coordinación eficiente que puede establecer la Fiscalía General del Estado para seguir recibiendo esta asistencia penal internacional. ¿Y qué pasa en el Ecuador? ¿Qué pasa con los procesos de investigación penal? ¿Qué pasa con los juicios en Guayaquil? Como usted dijo, Miguel, aquí nosotros tenemos que dormir con no solo un ojo, con dos ojos abiertos, porque sabemos cómo se mueve la justicia ecuatoriana. Ha terminado ya la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en el caso Citadel, donde están procesados Javier Neira Salazar, su esposa Oriana Rumbea, este autor confeso en Estados Unidos, Luis Álvarez Villamar, y su yerno, Gonzalo Navarro. En condiciones normales, deberíamos entender que el señor juez Juan Carlos Terán los llame a juicio a los cuatro. Esperaríamos que así suceda. No vaya a salir una sorpresa de que en Estados Unidos están declarados ellos mismos culpables y aquí en el Ecuador vayan a decir que se ratifica el estado de inocencia. Todo puede darse, ¿no? Y está en curso también
la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio del caso de Cevale, donde el principal procesado es Rodolfo Kronfle-Akel, que dicho sea de paso, y permítame aquí alertar a la ciudadanía, no puede ser que un sujeto que hasta hace un año y medio gobernaba la Bolsa de Valores de Guayaquil y el de Cevale ampliamente, y que en su equipo tenía a Oriana Rumbea y a Luis Álvarez en las dos instituciones, imagínense cortando inclusive plazas de trabajo para otras personas, cuando es destituido en octubre del 2020 tenía todos sus sentidos normales. Y ahora la principal defensa que están argumentando es que es un senil inimputable, o sea, ni siquiera inocente, es un senil inimputable. Claro, para eludir a la justicia, ¿no? Pero no nos quedamos ahí. Las defensas técnicas tienen unos alcances, yo les entiendo, ellos hacen su trabajo, ¿no? Pero yo también tengo que hacer el mío y denunciar públicamente los hechos. Bueno, y aquí hay una estafa finalmente. Aquí alguien tiene que responder. Un atraco de 950 millones de dólares y la principal argucia quieren decir que están ya no en condiciones de pasar corte. Pero segundo, cuando estamos en el caso Citadel, manifiestan que esos hechos se están investigando en de Cevale. Y cuando vamos a las audiencias de Cevale, que esos ya están investigándose en Citadel. O sea, en resumen, no investiguemos nada. Démonos por satisfechos que se perdieron 950 millones de dólares, las élites políticas y económicas de este país, bien gracias, y la seguridad social policial en ciernes. No puede ser posible. Pero no solo el señor Rodolfo Kronfle, ¿qué pasa con el resto de Cevale? Aquí vienen todas esas conexiones que nosotros denunciamos ampliamente. Todavía no se ha llegado a establecer los roles fundamentales desempeñados por altas esferas del gobierno que en ese tiempo se encontraba al poder. Me refiero la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros al mando de la señora Suad Mansur, el Banco Central del señor Diego Martínez, la Superintendencia de Bancos del señor Cristian Cruz, el Ministerio de Economía y Finanzas del señor Patricio Rivera Llanes, cuya hermana Grace Rivera Llanes viajó a Estados Unidos para aprobar la operación SWAP, en la cual el ISPOL se vio perjudicado con 327.3 millones de dólares en bonos de deuda interna. Y podemos seguir enumerando acciones que no ha llegado todavía la justicia a lo que nosotros hemos denominado peces gordos y que era el pedido que hicimos en la Asamblea Nacional. Aspiramos que ya llegue el momento en que la Fiscalía, con el apoyo ciudadano, porque también comprendemos las presiones a las cuales se somete a fiscales, ¿no?, inicia una investigación por delincuencia organizada, porque es increíble la conexión que se da entre el caso ISPOL, con el caso Las Torres, con el caso Seguro Sucre. Mire, yo tengo aquí unos documentos que en su momento ya los hemos entregado incluso de manera pública, cuando se nos hacía extensivo un certificado supuestamente de estado de cuenta de Institutional Custody Service, que es la empresa de Jorge Chérez, pero donde impresionantemente constan supuestos bonos a nombre del ISPOL por 78 millones, pero claramente dice Seguro Sucre 990.000 dólares, Aseguradora del Sur 4.404.000 dólares. Un anexo básico entre el Seguro Sucre, el caso Seguro Sucre y el ISPOL. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y por qué menciona al caso Las Torres? Porque el señor Álvaro de Guzmán, propietario de Ancha Masa, que es uno de los casos que se nos vendió al ISPOL con un sobreprecio muy notable, también es uno de los procesados en caso Las Torres, pero no queda ahí. Hay una transferencia que se realiza de estos últimos 32 millones que el ISPOL le pasa de Cevale supuestamente para comprar bonos. Hay una transferencia para un fideicomiso aquí en Quito, donde con esos valores dispuestos la transferencia por el señor Javier Neira Salazar, se compra un domicilio, ¿sabe para quién? Para el señor José Luis Esteban Celi de la Torre, hermano de Pablo Celi de la Torre. Ahí están las conexiones, son lo mismo. El caso Las Torres, el caso Seguro Sucre, el caso ISPOL, esto es delincuencia organizada y así tiene que ser enfrentado. Coronel González, antes de darle la palabra a nuestros invitados también, a propósito de los peces gordos que usted dice, bueno, y el señor José Serrano, el exministro, el poderoso exministro que hoy reside en Estados Unidos, supuesta o realmente con la señora Christiansen, que fue su secretaria, su allegada, no sé ahora qué será, pero se presumen muchas cosas, que vive tranquilamente en Miami, cuando Fernando Villavicencio, el asambleísta, presidente de la Comisión de Fiscalización, le sacó el cheque de 220.000 dólares para la asesora personal del señor Serrano, Christiansen, que vive también en Estados Unidos con el señor Serrano. Esos peces gordos, ¿qué les pasa? Bueno, yo no sé qué temor le tienen a este sujeto, porque él tiene alrededor de 29 investigaciones previas abiertas en Fiscalía, pero ninguna hasta el momento ha llegado a instrucción fiscal. Yo no sé qué temor le tiene. Le puedo yo hablar del caso ISPOL.
En el caso Ispol no existía una vinculación de manera directa, aunque todos conocemos en la Policía Nacional y yo creo que en el ambiente público ecuatoriano el rol que tuvo el señor José Serrano Salgado. Fue ministro del Interior del 2011 al 2016. Le llegó a conocer a la policía de pe a pa. Pero vamos a los hechos. El señor, cuando concurre a la Asamblea Nacional con un afán de donaire, de manejo canchero de la Asamblea, no se esperaba que el asambleísta, no Renato González, y ya voy a puntualizar por qué estoy haciendo este señalamiento, el asambleísta Fernando Villavicencio le enrostra el cheque para la señora María Paula Christiansen. ¿Pero quién es María Paula Christiansen? Su ex directora administrativa en el Ministerio Interior. Y lo importante que hay aquí que señalar es que la señora María Paula Christiansen en el 2015, cuando ganaba un modesto sueldo de $3,000, ya monta su primer spa en Cumbayá, que todavía está funcionando. Ahí habría que investigar de dónde sacó ese capital semilla para ese primer spa. Pasan los años, se empiezan a investigar en el 2017 los contratos millonarios de los vehículos patrulleros Kia, que han ocasionado 14 fallecidos en la Policía Nacional. 14 fallecidos, ¿no? Pero se investigan esos contratos, más los caballos, más los chalecos, más las pistolas, y la señora María Paula Christiansen fuga del país, el 1 de noviembre del 2017. 3 meses después, ahora vemos que recibe alrededor de $327,000 del señor Jorge Chers. ¿Pero quién es el señor Jorge Chers? ¿A cuenta de qué? Eso es importante. Tienen que explicarnos a cuenta de que el señor Jorge Chers le transfiere esa cantidad. Y además, montan en Miami un segundo spa y una oficina de diseño en sociedad con el teniente coronel en servicio pasivo Romy Vallejo. Aquí tiene que explicarnos de dónde salieron esos capitales semillas. Ese es el círculo más cercano del señor José Serrano. Pero no nos quedemos ahí. En semanas de diciembre, fines de este año, del año anterior, mi general Lino Proaño me hace llegar una carta donde él manifiesta que en diciembre del 2015, días antes de la Operación SWAP, recibe información de la cesantía solicitando que se gestionen las transferencias oportunas ante el Ministerio de Finanzas. Ante esta sana solicitud, él pide la misma información al Ispol. David Proaño no le contesta, o sea, un coronel. ¿No le contesta no a le quién? Al segundo general al mando de la institución, que era Miguel Lino Proaño. No le contesta. ¿Sabe qué? Le realiza una llamada y le dice que esa información no le va a entregar. Y al siguiente día le hacen presentar ante el ministro del Interior, José Serrano. ¿Y qué dice mi general Lino Proaño? Fui llamado al Ministerio del Interior teniendo un altercado con el ministro de ese entonces, doctor José Serrano, el mismo que manifestó que solicitar esa información era atentar contra la estabilidad institucional. O sea, no quería que el general Lino Proaño pida información al Ispol. Imagínese, o Eso sea, le dice Serrano. en la cara de él, o sea, le hace un llamado de atención. Eso está por escrito, ¿no? Está por escrito, él me entrega esto en el Ispol. Yo ante esta magnitud de información, ¿qué es lo que hago? La traspaso a la Fiscalía y solicito la versión de Miguel Lino Proaño y del señor José Serrano. Bueno, el señor José Serrano ya fue a intentar victimizarse. Ahora se escuda que es el coronel Renato González el que está en una persecución contra este sujeto, cosa que ya lo hizo en el 2020, cuando a las puertas de mi ascenso a coronel se permitió remitir una carta al entonces presidente de la República señalando que si le sucede algo a su integridad responsabiliza al gobierno y a este suscrito. Pero lo que él no dijo es que lo que estaba realizándose es un proceso de depuración, porque este sujeto llegó a tener 70 policías, impresentable, 70 policías para su seguridad. Claro, porque le asignaban seguridad a él, a su hermano, a su mamá, a los 2 o 3 hogares que ya tenía a esas alturas. Pero eso también es especulado, discúlpeme. Ni el presidente de la República llegó a tener una tropa de 70 policías para su seguridad. Y ante un acto que yo no tenía nada que ver en la Dirección General de Inteligencia, yo era el subdirector de inteligencia, pero esto lo manejaba otro departamento, ante un acto de transparencia y de ir poniendo las cosas en orden, él se permitió remitir esa carta al entonces presidente de la República, acusándome de que si algo le sucedía a él, era responsabilidad mía. Han pasado los años y no le ha sucedido nada, pero vuelve con el mismo argumento a decir que yo soy el que le persigue. Vea, señor José Serrano, si usted me considera su persecutor, para mí es un honor, porque yo defiendo la dignidad de 80,000 familias de la Seguridad Social Policial. Porque además, si hay que perseguir en el debido proceso, los miles de oyentes y seguidores se preguntarán, al señor Serrano no le ha pasado nada. Absolutamente Correa nada. sentenciado, Glass sentenciado, y el señor nada, un perseguido entre comillas. Así es, él se quiere presentar como la víctima, pero lo que no dice es que el doctor Luigi García le presentó una denuncia penal porque manifestó que había contratado el señor José Serrano sicarios para eliminarlo, luego de que el señor Luigi García fue contratado por el propio Serrano en una reunión que se dio en el Marriott para defender a alias Gerald,
Eso es narcotráfico, señores. Aquí hay que decir las cosas como son. El señor Luigi García presentó esa denuncia penal. Tampoco avanza la investigación. ¿Y todo está en la fiscalía? Todo está ahí en la fiscalía. Le tienen un pavor, le tienen un temor, pero terrible. Y le puedo yo seguir enumerando las 29 investigaciones que este sujeto tiene abiertas ahí. Es tan el descaro, que mi unidad, y lo digo con mucho honor, fue la encargada de hacer el parte en la cual este sujeto hablaba con el entonces prófugo Carlos Polit para bajarse al fiscal general del Estado. ¿Recuerdan ustedes? Al doctor Carlos. Situación que terminó sucediendo y que por suerte solamente... El pana de... Oiga, y lo importante es que por lo menos fue solo en el ámbito político, porque el audio, nunca lo negaron, hablaba de bajarse al fiscal. Eso puede interpretarse inclusive como un atentado a su integridad personal. Pero ¿qué es lo que sucede? Tuvieron la argucia, fiel a la estrategia de ellos, de someterle a un humilde sargento, que fue el que firmó el parte y yo firmo el oficio, y montar la típica historia, ¿no? Concurrir a una declaración juramentada en una notaría que atendió a las 23 horas, que queda a 2 cuadras de la Asamblea Nacional y que habría que ver quién nombró pues a ese notario. Pero ¿a dónde voy? Hicieron todo el show de que el parte tenía una alteración de horas. El parte realmente hasta tiene un defecto tipográfico de años, porque tiene la típica que sucede en el sector público, utilizo un formato y pongo la fecha del año anterior. Eso no lo dice, pero él a partir de eso quiere presentarse como víctima de persecución. Él asumió que ese audio fue real entre Polis Serrano y hablaba de otra persona que está pasando desapercibida, o ya no nos acordamos de la amiga. ¿Y por qué no le involucran en Estados Unidos al señor Serrano? Bueno, yo me imagino que la justicia... Porque él vive cómodamente allá y claro, hay que decirlo, no puede haber doble moral al cuestionar la corrupción, al denunciar incluso narcogenerales desde la Embajada Americana, y el señor Serrano, bien gracias, en Miami. Oye, su pregunta, Miguel, me sirve para algo. Hago un llamado público al embajador Michael Fitzpatrick, quien ha sido una figura trascendental para el avance de todas estas investigaciones. El ISPOL tiene afectados 950 millones de dólares, pero algunos de esos causantes, claramente identificados como Gad Goldstein, como Enrique Huerta, están gozando de visa en Estados Unidos. Y el señor José Serrano también está gozando de visa, y la señora María Paula Christiansen también. No actuemos con doble rasero. A ver, si estamos suspendiendo visas a uno, ¿qué fue de la suspensión de visa de estos sujetos también? Y el suspender una visa no quiere decir que sean culpables. Solamente suspéndales la visa para que regresen a dar la cara a la justicia. Porque recuerdo en los archivos diario El Expreso el año pasado decía, en ese caso tendría que emigrar a Venezuela el señor, en ese supuesto de que lo quite. Hay destinos que ellos pueden moverse tranquilamente, pero que lo que haría es delatarles. Se presume que Cherres está allá. No, no se presume, tenemos garantía. Nosotros desde el mes de septiembre del 2020 sabíamos que el señor residía en Cancún, que es uno de los balnearios más hermosos de la Ribera Maya, ¿no? Luego se ha movido a Ciudad de México. Sabemos por dónde se mueve este sujeto. O sea, sí le tienen ubicado. Sí, de manera informal, porque todavía no existe en firme la orden internacional de detención por parte de Interpol. Roja. Y tendrá que llegar ese momento. Cherres debe estar en este momento muy asustado porque sabe el poder de la justicia norteamericana, y le doy un ejemplo similar. Por Álvaro Pulido, el Departamento de Justicia norteamericano está ofreciendo una recompensa de 10 millones de dólares. Claro. Eso es lo peor que le puede pasar a un delincuente, porque empieza al efecto paranoico de sospechar hasta de la persona que le trae los alimentos. Eso es lo peor que le puede pasar. Entonces aspiramos que ojalá, y vuelvo a reiterar el pedido para el señor embajador Michael Fitzpatrick, aceleremos el pedido de detención internacional de Cherres con una recompensa, y además vayamos cancelando la visa de todos estos sujetos que le han afectado al ISPOL. Bien, quiero dar la bienvenida, luego de esta explicación clara de los últimos hechos, dar la bienvenida a la doctora María Laura Patiño, con quien hemos conversado de estos temas. ¿Cómo ve este panorama que cada vez crece y todavía la justicia no brilla en el Ecuador? Buen día. Buenos días, muchas gracias por la invitación y muchos saludos al coronel González y al general Rueda. Es un gusto estar con ustedes nuevamente. Creo que lo que ha sucedido, y como usted bien dice, señor Rivadeneira, nos sorprende cada semana un hecho adicional sobre este caso, pero en realidad con la complejidad, la sofisticación de las operaciones y los múltiples participantes, el número grande de personas involucradas con conflictos de interés y problemas, no debería sorprendernos porque cada día se descubre algo nuevo. Lo que sí es interesante es ver el contraste que hay entre la justicia americana
y la justicia ecuatoriana. O sea, siempre hemos sabido que tenemos una justicia que deja mucho que desear, y como ecuatorianos estamos exigiendo que esa justicia comience a hacer lo que corresponde, porque si no existe sanciones apropiadas aquí dentro del Ecuador, nunca se van a generar las motivaciones correctas, los precedentes correctos, como se dice, para que no se vuelvan a repetir estos hechos. Entonces, la impunidad es lo peor que nos puede pasar, la impunidad dentro del país es lo peor que nos puede pasar. Y esta impunidad nacional, las demoras, los problemas con los jueces, la complejidad del caso, le han dividido en, creo que son 7, 8 casos de investigación, lo que hace muy difícil construir el mapa del caso. Y como acaba de explicar el coronel González, podríamos estar incluso ante un caso de delincuencia organizada, lo cual implicaría unir todos los casos, poner orden. No tenemos eso. Entonces, y eventualmente las sanciones que van a recibir, las sentencias probablemente van a ser selectivas, probablemente no van a incluir a todos los que son, probablemente no van incluso a resarcir los daños y perjuicios de la ISPOL, más cuando estamos viendo que muchos de los recursos se sacaron del Ecuador. Entonces, esto sí contrasta mucho con lo de la justicia americana. Ahora, desde el punto de vista de justicia americana, siempre me siento insatisfecha, pese al aparente avance, me siento insatisfecha por 2 razones. La una, porque como digo, estos fallos de la justicia americana no van a tener el efecto de evitar que esto se repita hacia el futuro. Y la segunda, porque es muy difícil, sin una intervención directa de la ISPOL, de los perjudicados, de las 80,000 familias, recuperar algo de dinero y devolverle a la ISPOL. Entonces, la pregunta que yo me hago es cómo nos vamos a asegurar que este caso no solo no queda en la impunidad, sino que además se recupere lo que se pueda. Entonces, y eso no es posible en una justicia lejana, porque la justicia lejana en los Estados Unidos tiene sus propios intereses. En este caso, ¿qué sucede? Por ejemplo, ya están unidos los 2 casos de lo que he entendido de la semana anterior, han unido el caso tanto contra el señor Luzuriaga como contra el señor Álvarez, es un solo caso. Entiendo que está también el señor Chávez, originalmente parece que eran 2 casos, y se han declarado culpables tanto Luzuriaga como Álvarez. Están en ese sentido cooperando. No tengo idea hasta qué punto la información que ellos vayan a proveer allá les sirva a la justicia ecuatoriana. Creo que tenemos que pensar que los taxpayers, como le dicen en los Estados Unidos, los que contribuyen, los ciudadanos americanos, no creo que haya mucho interés o tanto interés como hay aquí en el Ecuador para que se haga la justicia respecto a un caso lejano en el Ecuador. Y en ese sentido, los jueces, los fiscales americanos van a llegar hasta un punto procesal, y lo hemos visto en casos anteriores, y de ahí no va a pasar. Entonces, no vamos a tener el tipo de justicia que se necesita. Además, como digo, hay una serie de costos y de movimientos adicionales que habría que hacer. Entonces, ¿hasta qué punto nos sirve una justicia lejana cuando lo que necesitamos es presionar para que nuestra justicia comience a cumplir su función? Y luego viene el tema de la complejidad, como decía aquí, la misma cooperación, el cruce que hay. Este es un caso complicado precisamente porque hay muchas personas y hay muchos países involucrados. Hay muchas operaciones que no se hacen ni siquiera en el Ecuador. Entonces, el momento que la fiscalía tiene que construir en un caso, ¿qué tanta certeza tenemos tanto de la fiabilidad técnica? ¿Qué ha hecho la fiscalía diferente en este caso con la complejidad y la importancia que tiene para asegurarnos que se esté manejando técnicamente, que se pueda tejer el caso apropiadamente? ¿Y qué tanta fiabilidad tenemos, por ejemplo, del manejo de la información que ha venido de los Estados Unidos? O sea, ha venido una cooperación internacional, esas listas, los cheques que han salido, el cheque de la señora Christensen, cheque de otras personas vinculadas a ámbitos políticos, económicos, que se han hecho públicos, salen de la información que ha sido compartida por las autoridades americanas. Sin embargo, ¿qué seguridad tenemos que esa información esté intacta, esté íntegra, no se haya, o sea, ¿qué seguridades tenemos? ¿Qué terceros fiables están haciendo este trabajo para la fiscalía y le dan la seguridad? Sobre todo cuando tenemos una justicia en la cual nadie confía en este momento. Cada vez que hay un fallo de jueces, de fiscales, hay muchos cuestionamientos respecto a qué tan fiables son esos fallos. ¿Cómo nos vamos a garantizar que en este caso tan importante para el Ecuador, esa justicia cumpla su papel? Y de alguna manera la cooperación internacional se aproveche apropiadamente
sacando a la luz todos los temas que descubre la justicia americana, que no sean tratados en la justicia americana, como digo, porque no necesariamente se pueden tratar aquí, y que sí sean considerados y tratados acá. Y hasta ahora, de lo que hemos visto, como acaba de explicar el mismo coronel González, no estamos viendo eso, porque estamos viendo incluso una forma de escoger quiénes van a ser responsables en estos juicios que ni siquiera está calzando con la información que se ha hecho pública. Esa es mi preocupación, este contraste entre las dos justicias que no debería existir. O sea, debería haber algún mecanismo que nos garantice que este caso se lo maneje integralmente, fiablemente. Cierto es, doña María Laura Patiño, que en Estados Unidos, por cierto, a lo mejor interesa a otros casos, pero por ese discurso de combate a la corrupción ha habido en casuística casos concretos que le ha servido al Ecuador, que fueron sentenciados también en Estados Unidos. Citaría el caso de Brecht, caso Sobornos, el Departamento de Justicia entregó. Fue la primera institución que entregó esa información, que fue el primer insumo para procesar al expresidente prófugo, al ex vicepresidente preso y otros. El caso Las Torres, precisamente, fueron sentenciados en Estados Unidos. Es decir, estos insumos podrán ser importantes para agilizar los procesos en el Ecuador en el ámbito judicial. Esa es mi duda, porque no necesariamente han servido para esa agilización, por un lado, y por otro lado, lo que más me preocupa es la importancia del resarcimiento de los perjuicios económicos, el recuperar los dineros que han sido robados, sacados del país o lo que sea, y eso no se va a conseguir con una justicia lejana. Un caso importante, que es increíble, que hasta suena increíble, el de Cebales se ha presentado en los Estados Unidos en este juicio contra Luzuriaga, contra Cherres y contra Álvarez, se ha presentado como víctima, ya la justicia americana le ha rechazado la petición. No se puede entender que de Cebales se presente como víctima, pidiendo un resarcimiento de daños y perjuicios, cuando de Cebales tiene sanciones locales. Eso es lo que ha dicho la justicia americana. En cambio, no estamos viendo realmente una recuperación, ni en los casos que se manejan aquí. Por ejemplo, el mismo caso de Odebrecht que usted acaba de mencionar, señor Rivadeneira. Es realmente vergonzoso que el Ecuador sea el único país de todos aquellos países que se detectó, porque hay que recordar que lo que se detectó sobre el caso de Odebrecht es parcial. El único país que no ha cobrado un resarcimiento de daños y perjuicios es el Ecuador. Los demás países han llegado a un acuerdo con Odebrecht. Ecuador no llegó a cobrar un solo centavo frente a todos los descubrimientos de la justicia americana en el caso Odebrecht. Eso nos muestra que no necesariamente una justicia de afuera, si no hay acciones correctas de nuestros jueces fiscales y nuestras autoridades públicas, no nos sirve de nada. Y como digo, además, no está generando el tipo de incentivos correctos, el tipo de confianza, el tipo de seguridades que la sociedad está necesitando ante una ola de corrupción, una ola de inseguridad en las calles, una ola de lavado de dinero que se percibe por todos lados. Entonces, no creo que le sirva mucho al Ecuador para enderezar el rumbo una justicia lejana, si no existe una justicia cercana que cumpla su rol y unas autoridades cercanas que también se aseguren de que no quede en la impunidad, por ejemplo, este mismo caso de Odebrecht, ¿no? Bienvenido al general Juan Carlos Rueda, exdirector de ISPOL, ex alto jefe policial. Bueno, ¿cómo ve usted, luego de lo que palpó directamente unos meses de este monstruo que constituyó esta corrupción en el ISPOL, con estos nuevos hechos, usted confía en que se aceleren los procesos, la justicia, no solo la americana, sino aquí en el Ecuador? General Rueda, muy buen día. Licenciado Rivadeneira, buenos días. Doctora Laura Patiño, buenos días. Lo propio para el coronel Renato González. Efectivamente, yo coincido con los comentarios, con los criterios que tienen ustedes respecto a que hay que estar vigilantes de lo que sucede con la justicia y el caso ISPOL, que se inscribe dentro de un marco de corrupción generalizados en varios ámbitos, tanto en el público como en el privado. Y también tengo que reconocer y hacer un voto de optimismo porque hay instancias obviamente de las instituciones, la policía, la fiscalía, y seguramente habrán buenos jueces y y tengo que darle el mérito al
a los periodistas que tanto a nivel nacional como internacional han contribuido para aclarar este y otros casos y siguen en una lucha desigual. Yo creo que las actividades que ha desarrollado la justicia americana obviamente dan cuenta de un esfuerzo interinstitucional de las corporaciones, de las instituciones federales de los Estados Unidos, del FBI, tanto como del Homeland Security y de otras organizaciones que han contribuido con datos, con denuncias en la Fiscalía de los Estados Unidos. Y esto ha servido para tener un panorama un poco más claro y ha servido a la opinión pública, tanto nacional como internacional, y a las instituciones poder identificar quiénes están detrás de estas estafas, de estas grandes delitos de cuello blanco que están relacionados con la corrupción. Ahora podemos advertir que no son solamente estos participantes menores, sino que la corrupción llega y hay una relación directa entre los casos que se han publicitado y que, como ustedes lo dicen, no nos dejan de sorprender. Día a día aparecen nuevas relaciones. Ahora mismo el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación hace una nueva denuncia sobre el entramado de organizaciones en las que participó Jorge Cherres y cómo en Miami, en las Islas Vírgenes, en Panamá, en el Ecuador y en otras latitudes se han tejido negocios seguramente con recursos que no fueron lo suficientemente valorados a la hora de hacer estas inversiones. Los bancos, las empresas tienen que hacer la debida diligencia y ahí nosotros encontramos que hay una debilidad tanto en el entramado institucional. No vemos una acción firme, una acción sólida de la unidad la unidad de los que estudia el origen de los recursos. Esto nos da cuenta de por qué el señor Cherres tiene tantas propiedades, hace inversiones en tantos negocios y nadie le pregunta de dónde vienen esos recursos, nadie certifica el origen legítimo, y por eso es que nosotros confiamos plenamente en la acción y respaldamos la acción de un director valiente, de un director que tiene la inteligencia y la capacidad y el respeto de toda la institución, y creo que se ha ganado el respeto de la comunidad, de los periodistas, de la justicia, para con su voz altiva poder reclamarle los derechos legítimos de la institución a la que ahora representa. Nosotros, como una conclusión, yo creo, y debemos confiar en la justicia, creo que hay que hacer esfuerzos para que la Procuraduría General del Estado, a través de sus responsables, de las autoridades, defiendan los intereses de las instituciones y se corrija esto que llama la doctora Laura Patiño con toda razón, que no podemos tener una justicia lejana y que no ocurra lo que ha ocurrido con el caso de Brecht, que estemos pendientes. Tenemos un promotor del Estado, de los intereses del Estado, un defensor de los intereses del Estado, que es el Procurador General de la Nación, que debe estar pendiente y él también contribuir junto con el ISPOL y con el apoyo, obviamente el apoyo moral de las familias de los víctimas de estos atropellos. Tienen que estar pendientes ante los órganos de justicia para recaudar esos fondos, porque esa sería la única forma de darle el mérito a la justicia cuando se resarzan estos derechos que han sido allanados por este grupo o estas redes de delitos de cuello blanco, del crimen organizado,
que están asolando con nuestra economía, con la credibilidad, con la seguridad jurídica, inclusive con la seguridad que deben tener los inversionistas. Este sistema del mercado de valores, lo que yo pude advertir en estos meses es que tiene serias deficiencias. Las instituciones de control han tenido serias deficiencias y no puede ser que solamente el sistema institucional dependa de que llegamos por el azar a que tengamos dirigentes con la valoración ética suficiente, sino que además deben ser las instituciones las que den respuestas. Instituciones de control, el mercado de valores, instituciones como el DCVALE son impresentables. La Bolsa de Valores de Guayaquil, inclusive la Bolsa de Valores de Quito tiene algunos problemas y deben solucionarse para el bien del país. Necesitamos mercados de valores sólidos, instituciones sólidas que den garantías a los inversionistas. Y uno de ellos, obviamente, un importante inversionista en el Ecuador es el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, es decir, los que hemos contribuido con este fondo, estamos siendo engañados por un sistema que no nos ofrece las garantías suficientes. Y en eso hay que trabajar. General Rueda, en ese sentido usted finca las esperanzas porque funcione la institucionalidad y no quede un caso más en impunidad, porque aquí están en juego más de 900 millones de dólares sagrados del Seguro Social de más de 80,000 miembros y familias de policías. Sí, desde luego, y para eso tiene que contribuir todo el Estado en su conjunto. Debemos tener las leyes que habilitan a las instituciones. Este sistema garantista está tan desorientado que la garantía de impunidad es la que ha reinado en casi todos los eventos. Entonces tenemos que ir a un sistema penal, a un sistema de justicia que garantice a los ciudadanos que cumplen la ley, a las instituciones que cumplen, y que se solidarice y que trabaje en función de las víctimas del crimen, en todos los ámbitos. En este ámbito bursátil, financiero, que hemos tenido problemas serios, tanto así como en el ámbito de la delincuencia común, en el ámbito del crimen organizado, la lucha es titánica de las instituciones que tienen un marco jurídico institucional garantista en extremo, que ha llevado a esta situación donde la impunidad se ha enseñoreado. Y yo veo la lucha titánica que hacen tanto los periodistas, tanto algunos políticos que salen por sus fueros, como las autoridades del ISPOL, y veo también cómo sin las herramientas suficientes como las dispone en este caso gobiernos como el de los Estados Unidos, pueden intervenir con mayor posibilidad frente a las mañas empleadas por el crimen para quedar en impunidad. Coronel Renato González, director general del ISPOL, ¿qué viene ahora? Con el aparecimiento de tantos elementos que se han señalado y que no pueden, como ha dicho la doctora María Laura Patiño y como ha dicho el general Rueda, no pueden quedar en impunidad. Ayuda a Estados Unidos y eso está bien, pero aquí también, ¿qué queda para seguir avanzando, seguir empujando? El caso ISPOL debe ser tomado como un punto de inflexión para una reforma estructural en varios ámbitos. Uno de ellos es el que señalaba mi general Juan Carlos Rueda, para quien mi saludo muy cordial y respetuoso, la reforma estructural del mercado de desvalores ecuatoriano. Y resalto, desvalores ecuatorianos, porque aquí no existe un mercado de valores. Aquí el inversionista decente se ve encasillado en una jauría de lobos, de que cada uno de los actores quiere sacar su mejor tajada. El propio DCVALE, la Bolsa de Valores de Guayaquil, las casas de valores. Como lo manifestó la doctora María Laura Patiño, es impresentable que el DCVALE, que no sé por qué todavía está funcionando, se quiso presentar en Estados Unidos como víctima y ya fue negado, y aquí en Ecuador también intentó una acusación particular para quedar como víctima, ¿no? Lo cual debe ser ya materia hasta de análisis psicológico, porque uno puede ser astuto, pero no tanto, no tan avesado.
hay que reconocer pasos que se han dado. Por ejemplo, la superintendenta de compañías, valores y seguros encargada, la doctora Alvarado, Doris Alvarado, procedió a disolver, cancelar y entrar a liquidación a Valpacífico, que es una casa de valores que aquí no se ha caído en cuenta, dependía del Banco del Pacífico, de una institución pública, y que está metida en una serie de irregularidades, no solo con el ISPOL, sino también con Seguro Sucre. Pero ¿qué más hacer de aquí en adelante? Reformar este mercado de valores, eliminar esta presencia sin sentido de dos bolsas de valores en un mercado tan pequeño. Acaban de fusionarse la Bolsa de Valores de Colombia, de Perú y de Chile. Se saltaron Ecuador y aquí nadie dice nada. ¿Y por qué se saltaron Ecuador? Por este tipo de inseguridades jurídicas y estas barbaridades bursátiles que pasan en el país, que a ningún inversionista razonable, respetable y honesto le va a ser atractivo. ¿Qué más tenemos que hacer? Formar un nuevo depósito centralizado de compensación y liquidación. Desevale tiene que disolverse. O sea, que quede para el recuerdo esas reuniones en el Banker Club, en la Unión, con el señor Rodolfo Kronfle, pero este Desevale no ha servido para nada. Nos manifestaba la doctora María Laura Patiño con justo asombro. ¿Por qué la justicia norteamericana avanza y la ecuatoriana no? Porque el sistema que se dejó montado aquí con el Código Orgánico Integral Penal es pro-victimario y es antivíctima. Le doy dos ejemplos puntuales. En Estados Unidos, el señor Luzuriaga permanece detenido, pero al señor Álvarez le dieron una fianza altísima y le retiraron el pasaporte. En Ecuador tenemos 3 personas con arresto domiciliario que incluso están apelando el arresto domiciliario, que es el señor Kronfle, la señora Oriana Rumbea y alguien más. Pero el resto de procesados están con prohibición de salida y con presentación periódica, siendo un atraco de 950 millones de dólares que mañana toman un avión y nos saludan desde la Ribera Maya. Y la justicia ecuatoriana burlada. Le doy otro ejemplo. En las normas del Código Orgánico Integral Penal, cuando alguien es investigado, cuando está en investigación previa, tiene que ser notificado por fiscalía que se encuentra en esa situación. Esos son el tipo de beneficios verticales, horizontales, y vaya a ver los recursos que tienen los procesados, ¿no? Por eso es que va dilatándose tanto y se puede comparar la eficiencia, la eficacia y la efectividad de un sistema procesal ágil como el norteamericano y un sistema penal y procesal penal como el ecuatoriano, que es sumamente lento. Nosotros siempre hemos considerado, y aquí sí es importante que la gente comprenda, que las sentencias penales no es un fin en sí mismo para nosotros. Es un medio para llegar a la recuperación. Eso es Hay que recuperar ese dinero. No nos sirve de nada mañana vernos felices con 20 detenidos sentenciados y no haber recuperado ningún valor. Y ahí es importante la asistencia penal, pero también hay que reconocer este tipo de debilidades que quieren aprovecharse los abogados. Ya están cuestionando que la asistencia penal vino en memory flash y sin cadena de custodia. O sea, le buscan la mínima argucia para echarle abajo a la información, que se ha resultado muy importante. Y le doy otro ejemplo ecuatoriano. La auditoría que contrata el propio Desevale, de Ernst & Young, donde hay mensajes entre el señor Cherres, Oriana Rumbea, Javier Neira, para ir planificando esta operación swap, cuando nos quitaron los 300 millones de dólares. Y que también participa con mensajes del señor Kronfle. La defensa técnica cuestiona que ese informe no tenga firma de responsabilidad, cuando las empresas de esta magnitud no firman a título personal, sino como empresas. Ya lo dijeron sus directivos, inclusive señalaron quiénes hicieron el informe. Pero ¿qué astucia buscan? Echarle abajo el informe porque saben que la información de adentro es lo importante. ¿Qué tenemos que hacer? Aquí estamos a la expectativa que en las próximas semanas, y lastimosamente ese es el ambiente en el que nos toca desenvolvernos, ¿no? Un consejo directivo que no ha podido reunirse con regularidad y que al cambio de la salida de mi comandante general Tania Varela pierde un vocal, y con el traslado de mi general Zárate a Guayaquil pierde otro vocal, y que tienen que reintegrarse, pero además tienen que ser registrados en la Superintendencia de Bancos. Aspiramos que esos trámites administrativos se den ágilmente, porque estamos a la espera que se presente el señor Procurador General del Estado, quien ha sido invitado cortésmente para que nos explique los pormenores del proceso de contratación del consorcio jurídico, que no puede esperar más. Hemos perdido ya muchos meses y no estamos haciendo presencia en cortes internacionales, cuando inclusive el 12 de marzo el señor Álvarez ya va a ser sentenciado y el 12 de abril el señor Luzuriaga. Y si no concurrimos a esas cortes y nos presentamos como las víctimas que somos, que sí hay un avance porque los fiscales norteamericanos le desecharon la acusación al Desevale diciendo que son fondos del ISPOL y que la única víctima presente posible es del ISPOL, pero tenemos que hacer presencia para recuperar, que tampoco estaría fácil. Tenemos que ir a demostrar esta calidad de víctima, identificar estos responsables como el propio Luzuriaga, como Rafael Núquez, como el propio David Proaño.
que hasta recibieron $114,000 para la educación de su hija. O sea, eso, yo digo, vea, hasta los delincuentes más avesados tratan pues de que su núcleo familiar no se involucre en estas fechorías. Guardan las apariencias. A mí me ha dolido mucho, le soy muy sincero, a mí en el plano personal me ha dolido mucho porque yo tenía una imagen muy alta de David Proaño como instructor, como primera antigüedad, como un referente institucional, y ver cómo la corrupción lo cambió es un golpe muy personal que yo lo he vivido. O sea, ¿Y él dónde está? Libre por el país, se desplaza, ha ido 2 veces a amenazarnos en el ISPOL a funcionarios, no conmigo, no, pero se ha atrevido a funcionarios míos, a los cuales les doy todo mi respaldo, que le estaban cobrando una cuota de préstamo, a decirles igual, que soy un payaso, que esto es una persecución. ¿Qué persecución si los señores humildemente están cumpliendo su rol de recuperar una cuota de un préstamo? Pero a eso nos exponemos porque la justicia norteamericana, ecuatoriana, les da estas garantías de estar libres desplazándose. Por ahí tenemos al otro sujeto, me refiero a Enrique Espinosa de los Monteros, que en su poder le encuentran una tarjeta a nombre de otra persona, que es evidenciado en asistencia penal uno de los mecanismos por los cuales Cherres les pagaba dinero. Y recién la Fiscalía ahora quiere abrir una investigación, cuando esa tarjeta la tenían desde febrero del 2021 y en asistencia penal internacional la información la tenían desde mayo. Ese tipo de cosas vemos, de esos alcances. No les sorprenda que mañana, y vuelvo y reitero, toman un avión cualquiera de los nombrados y nos asoman saludando desde otro país. Bueno, resulta, ojalá se recupere cuesta arriba todo este entramado, pero ¿se podrá identificar dónde están esos desperdigados de esos 950 millones? La totalidad no, pero ya tenemos claridad de algunos. Por ejemplo, recordemos que están inmovilizados casi 240, 260 millones de dólares en bonos de deuda interna en la cuenta a nombre de Naspunco, en el DCB del Banco Central, y esperamos que en los próximos meses, cuando ya se dé las audiencias Banco respectivas, si Banco Central nos revuelvan. Ese es un primer tercio, ¿no? Ya. También hay aproximadamente 25 a 30 millones en el Citibank de Nueva York, que ellos cortaron los pagos unilateralmente cuando ya estalló el problema aquí en el país. Pero adicionalmente, cuando uno empieza ya a hacer estas investigaciones internacionales y estas colaboraciones, se ve transferencias a Islas Caimán, a Islas Vírgenes. En el caso de Pandora Papers se evidencia una empresa formada por Cherres en Islas Vírgenes. Sabemos también de valores transferidos a Panamá, y ahí vuelve a asomar la figura de estos que, sobre pretexto del par latino, viajaban frecuentemente a Panamá, ¿no? Todo eso tiene que investigarse. Y claro, no se podrá determinar todo por qué. Hay una explicación, Miguel. Mucho de este dinero de corrupción ya se licuó en fiestas, en bailes, en farras, estudios, en todo. hija del general Proaño. Pero el plan macro del ISPOL apunta a lo siguiente: recuperar por lo menos unos 2/3 de todo lo atracado, y el tercio adicional no es que lo vamos a dar por perdido. Hay que ir a demandas internacionales, estoy seguro capaz que no alcanza a hacer en mi administración, pero hay que demandarle internacionalmente al Citibank, a la Fisk Corporation, en su momento capaz que al Pershing Bank y al TD Bank, porque son instituciones financieras que no son como usted y como yo, que no conocíamos del mercado financiero y bursátil. Ellos manejaban al revés y al derecho, pero además no cumplieron la debida diligencia, no han cumplido los controles internos. Y por darle un ejemplo, el Citibank en octubre del 2020 nada más fue sancionado con $400 millones de multa de la Reserva Federal Norteamericana por no tener controles internos. Ahí tenemos un ejemplo. Y acá hay otro claro ejemplo de que fuimos afectados con conocimiento puntual de un banco de esa magnitud. Coronel González, en esta tarea titánica, ¿usted se siente respaldado? Porque lo peor que pudiera pasar es que X, Y o Z persona, autoridad, alto oficial general, trate de poner en tela de duda algo de este trabajo que usted está defendiendo a más de 80,000 familias de la Policía Nacional. Yo estoy muy consciente de lo que hago día a día, a quienes enfrento y las estrategias y tácticas de las cuales puedo ser víctima. En ese sentido, no puedo quejarme. Hasta el momento yo he recibido todo el respaldo institucional, no solo del ISPOL, sino también de la Policía Nacional e inclusive del ambiente político. Nos recibió el señor presidente de la República en el mes de julio de manera personal y nos dedicó 3 horas de una agenda presidencial, que es bastante tiempo, que hay que reconocerlo. La señora ministra de Gobierno actual, la abogada Alexandra Vela, nunca ha tenido algún gesto o una insinuación indicándome de qué manera debo manejarme. En ese sentido, yo quiero ser muy claro. Sí hay intentos.
Ahora mismo sé de un tipo que gratuitamente se siente aludido y está queriendo presentar una queja en el Comando General, y hay también una campaña de trolls que están procurando que algunos de mis superiores caiga en la tentación de llamarme a la conciencia y decirme: mira, Renato, mejor bájale el nivel. Baje el tono, ya no, y que todo siga igual. Yo sé muy bien a quién apuntan, y permítame mirar a la cara para quienes nos ven, pero decirlo muy fuerte también. Este soy yo. Lastimosamente, si cometieron un error al nombrarme director general del ISPOL, qué pena. Pero mientras yo esté en este cargo, seguiré haciendo presencia, porque al poder económico y político de este país, lo único que puedo combatirlo es mediáticamente. Así que si quieren librarse de Renato González, es cuestión de que me designen a otra plaza en cualquier parte del país, y en ese momento yo dejaré de hablar del ISPOL y hablaremos de seguridad ciudadana. Pero en tanto en cuanto yo ejerza este cargo, estas son mis facultades, porque tengo la representación legal, judicial y extrajudicial del ISPOL, y no me van a callar bajo ninguna manera. Doña María Laura Patiño, ¿qué esperanza tiene frente a este caso, la identificación de los recursos, la recuperación de los mismos? Por favor, el audio. Siempre he creído que las instituciones dependen mucho de las personas, de la calidad humana de las personas, y en ese sentido el coronel González, con su convicción y con su compromiso, está dando un paso adelante al presentar el caso al público y al tomar las acciones que corresponden. Eso es lo que necesitamos más en las instituciones en el Ecuador. Si estamos hablando de la necesidad de dinamizar la economía, el mercado de valores no es cualquier elemento, es parte del mercado financiero, y en un país que necesita inversión nacional e internacional, el buen funcionamiento del mercado de valores va en beneficio de todos. O sea, tiene una serie de ventajas para dinamizar la economía y generar plazas de trabajo que ahora se necesitan tanto. Entonces, desde esa perspectiva, entendería que desde el punto de vista política pública del gobierno, del Ejecutivo, y de las instituciones que deben hacer control y seguimiento, las superintendencias, la unidad de análisis financiero que bien la mencionaba el general Rueda, que también ha brillado por su ausencia. No es posible que se haya movido tanto dinero a través de instituciones financieras y que no haya sido detectado por la unidad especialista en controlar el mal uso del dinero en el sistema financiero, en las instituciones del Ecuador. Entonces, desde esa perspectiva, creería que debería haber un interés especial de un gobierno que está promoviendo la inversión nacional e internacional en asegurarse que lo que sucedió como la ISPOL sea usado para bien, sea usado para construir esa nueva institucionalidad. Pero definitivamente necesitamos las personas que cumplan ese rol, que hagan lo que les corresponde con la convicción, con el compromiso que está mostrando el coronel González, pese a todos los problemas que pueden encontrar a título personal. Yo creo que el país necesita esto más que nunca en este momento. Hay mucha desconfianza, hay mucha poca fiabilidad en las autoridades, la gente se siente muy decepcionada de lo que estamos viendo, de los resultados de la administración pública. Creo que dar un golpe en este tema para asegurarse que esto se enderece puede servir incluso a la fe pública. Entonces, y por otra parte, es muy difícil, aquí acaban de mencionar que se nos saltaron en la conformación de este mercado regional de valores, nos saltaron a Ecuador, porque el Ecuador lamentablemente tiene un mercado de valores sumamente frágil, sumamente distópico, podríamos decir, que no está funcionando como debería funcionar para justamente facilitar los flujos de capitales limpios, además, que vengan del exterior para estas inversiones. Entonces no estamos facilitando ni siquiera el ingreso de dinero. Entonces, si se quiere hablar de inversión internacional en Ecuador, es sumamente importante que se ponga orden a una situación que le ha afectado tanto a la ISPOL, y además al poner orden a esta situación, efectivamente puede estarse beneficiando también a la misma ISPOL en sus operaciones continuas que debe realizar con los ahorros de los policías que son parte de la institución. Y en este sentido, esto también tiene que ver, por ejemplo, con el tema del IES y con el uso de recursos públicos en general. Estamos viendo, justamente estos últimos días está saliendo a la luz que la CFN, que tanto se ha hablado de que era uno de los polos dinamizadores de la economía, también tiene unas pérdidas inmensas. Entonces, estamos hablando de que esta situación donde los dineros han sido desviados es generalizada, y eso hace que, obviamente, si queremos salir adelante,
se tiene que corregir. Y esa es la esperanza que tengo, que un caso como el de la ISPOL, que está mostrando tanto de adentro, nos está enseñando la cruda verdad, debería servir de incentivo para que las autoridades, las instituciones empiecen a cambiar y empiecen a enrumbarse, incluyendo a la justicia, como estábamos hablando. General Juan Carlos Rueda, ¿cuál es la expectativa que tiene usted? Estuvo unos meses, vio la complejidad de esto. Ahora el coronel Renato González está jugando hasta la vida en esto. ¿Cómo lograr recuperar esos recursos? Mire, yo creo que el trabajo que se ha hecho y gracias a personalidades y al carácter de muchos investigadores, periodistas, de personas como Renato, como María Paula Romo, como la doctora María Laura Patiño, y podría enumerar cientos de personas que son parte de nuestro país, como usted mismo, licenciado Rivadeneira, que no hemos dado tregua a estos afanes de impunidad del crimen organizado, de la delincuencia de cuello blanco, que todavía creemos en el Ecuador, que podemos confiar que vamos a construir un Ecuador con instituciones sólidas, que podamos darle confianza al inversionista, que la fe pública sea garantizada, que no queremos tener un sistema de garantías penales que favorece a los victimarios, a los delincuentes, a aquellos que asolan este país. Yo aspiro a que la construcción del Ecuador en todos los ámbitos, en el bursátil, el financiero, que son tan importantes, en la seguridad social, en la salud, en todos los ámbitos, sea un motivo de unidad del país, y que estos eventos tristes nos sirvan para salir adelante y enfrentar con valor y darles a aquellos que están ahora mismo al frente de esta responsabilidad, como es el caso del ISPOL, del director general y del consejo directivo, darles nuestro respaldo y estar permanentemente vigilando, siguiendo el caso, y hacer también votos de que la cooperación internacional actúe en consecuencia, que tenemos que darle mucho respeto y respaldo a acciones como las del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que están abriendo caminos para encontrar los recursos. En la última filtración de este consorcio podemos advertir cómo en Miami, en Islas Vírgenes, se hacen traslados de última hora, precisamente cuando las denuncias en la Fiscalía de Miami se comenzaron a trabajar y a ser públicas. Hay muchos de estos bienes raíces, muchas inversiones también, y seguramente también hay empresas. He escuchado ahí las declaraciones de los responsables de empresas de tecnología que han tenido participación accionaria, en las que tuvo participación accionaria este señor Cherres. Ellos también tenemos que promover que esta gente y todos los empresarios tengan la debida diligencia para que sepan quiénes son sus accionistas. No es posible que alguien intervenga en empresas de tal envergadura como Waze o como estas empresas con un 25% y no sepamos los recursos de dónde vienen. Estos aventureros como el estructurador financista, que es conocido como el mago, efectivamente parece que ha tenido una gran influencia en muchos ámbitos, pero esto no se podía dar si tendríamos instituciones sólidas, si tendríamos leyes que garanticen al inversionista, y esa es mi conclusión. Pero quiero, como le repito, decir a usted y a los radioescuchas que el Ecuador tiene que revestirse de optimismo y salir adelante, porque creo que hay gente buena, gente que lucha por construir un país, una sociedad mejor. Bien, quiero agradecer la presencia en estudios del coronel Renato González, director general del ISPOL, el general Juan Carlos Rueda, exdirector del ISPOL, ex jefe policial, y la doctora María Laura Patiño, experta en estos temas,
por seguir poniendo en escena este tema que no puede olvidar el Ecuador, no puede quedar en estas condiciones, y ojalá se recupere la gran mayoría de sagrados recursos de los señores policías, canalizado a través del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional. Muchas gracias y adelante, coronel. Muchas gracias, Miguel, y un Sí. saludo cordial a toda la colectividad nacional y ecuatoriana. Muchas gracias a Juan Carlos Rueda Muchas gracias. y a María Laura. Muchas gracias. Mucho gusto. Buscando la verdad. Hacemos una Gracias. ligera pausa y volvemos con un diálogo con Daniel Iboscus, presidente de la Cumbre Mundial de Comunicación Política. En este maravilloso Ecuador, cada día y en cada esquina, nace el optimismo. Con el joven que ayuda